historia de nuestro protagonista de hoy la podemos arrancar en 1963. Ese año fue en el que Alfa Romeo presentó la versión coupé de la berlina Giulia. Conocido como Giulia GT, fue la primera obra estilística del genial Giorgetto Giugiaro para Alfa Romeo. Un coche que es hasta hoy probablemente el Alfa Romeo estéticamente más relevante de la historia. Fue tal el éxito del coche a nivel comercial que en el 66, 3 años después de su lanzamiento, la firma del Vistione decidió lanzar una versión complementaria de acceso de gama, con un motor de 1.300 cm3 en lugar del 1.600 original, bajo el nombre de Giulia GT Junior. Esto todavía disparó más el éxito del modelo, convirtiéndose los Juniors, que iban más pelados de equipamiento, en el 90% de las ventas. Por eso, cuando Alfa Romeo empezó a desarrollar el Alfetta como sustituto del Giulia, tuvo claro que tenía que cubrir esa parte del mercado que de otra manera iba a dejar abandonada, la de los coupés, que le suponía un importante volumen de facturación. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y vamos a hablar justo de ese relevo del coupé de acceso de gama del Alfa Romeo Alfa Sud Sprint, aunque como la unidad que tenemos con nosotros es un Alfa Romeo Sprint de 1986, ya no lleva el apellido de Alfa Sud. En 1967 Alfa Romeo decide sustituir, como os decía, al Giulia por el Alfetta, y cuando decide también crear ese sustituto del Giulia GT de la versión coupé por un coupé de nueva generación montado sobre la base del Alfetta, decide también hacer un cambio importante en el libro de cargas del proyecto. En lugar de hacer un equivalente al Giulia GT, que no era otra cosa que un coupé 2+2 plazas, con las dos traseras bastante pequeñitas y un maletero bastante ajustado, decide que va a cambiar las tornas del mercado. Para pegarse mejor con los alemanes y para tener una ventaja competitiva importante dentro del mercado de los gran turismos de segmento C, le propone a Giugiaro, que va a ser el encargado de dibujar el coche, diseñar un coche que sea un auténtico 4 plazas con mucho espacio de maletero y sobre todo mucha practicidad a través de un portón trasero. Giugiaro, con ese desafío, con ese libro de cargas, como os digo, con las dimensiones fijadas de la batalla de la berlina Alfetta, de toda la planta motriz que tiene, empieza a trazar líneas y a hacer un dibujo donde pueda realmente meter a 4 adultos dentro, lo cual no es nada sencillo y lo cual le va a llevar a hacer ese trazo tan peculiar en el diseño lateral que acaba teniendo el Alfetta GT. Ese diseño peculiar va a estar marcado por un frontal afilado, después un parabrisas bastante plano, un techo muy recto durante mucho tiempo y luego una trasera con caída fastback, una silueta inconfundible que Giugiaro va a utilizar además una y otra vez en un montón de implementaciones distintas a lo largo de los años. Toda esta historia ya os lo contamos cuando filmamos el precioso Alfetta GT V6 años atrás, uno de los mejores coches que jamás hemos filmado. La cosa es que de la misma manera que el Giulia GT había tenido su hermano pequeño el Junior como un éxito comercial, acaparando el 90% de las ventas, Alfa Romeo quiere hacer algo parecido con el Alfetta GT, pero tiene un gran problema: crear un Alfetta GT de bajo costo no es viable teniendo en cuenta la implantación técnica de motor delantero, caja trasaxle, tracción trasera y el resto de elementos de ese Alfetta GT. Así que pocos meses después de ese 1967 vuelven a llamar a Giugiaro y le dicen: oye, mira, cogiendo esa estética del Alfetta GT, lo que te vamos a pedir ahora es que además hagas el diseño para un coupé de segmento compacto, en este caso utilizando la plataforma de lo que va a ser el Alfa Sud construido en Nápoles. Esto quiere decir haciéndolo tracción delantera. Giugiaro no se rompió la cabeza e hizo un modelo a escala estética del mismo Alfetta GTV, pero lo fue adaptando a la plataforma que Hruška estaba diseñando para el Alfa Sud. Así, las claves estéticas eran las mismas que las de su hermano mayor: capo afilado, cabina retrasada, techo recto, portón tipo fastback, todo con la idea de favorecer el espacio para 4 adultos y mantener un maletero digno. El coche se presentará en 1976, 9 años después de que Giugiaro hiciese el primer trazo del dibujo del Alfa Sprint. De hecho, 2 años antes, en 1974, Volkswagen presentará el Scirocco de primera generación, que ya salió por el canal, y sucederá esa historia que ya os contamos. Giugiaro diseña en el 67 el Alfa Sud Sprint, pero coge ese mismo diseño, se lo vende también a Volkswagen para que monten el Scirocco sobre la base del Golf y se pone a vender en el 74, 2 años antes de que el Sprint llegue al mercado.
un total sinsentido. Yo, si hubiese sido Alfa Romeo y me diseñan un coche y ese diseño, antes de que yo lo ponga a vender, veo que lo saca otro fabricante, directamente pues me pego a puñetazos con Giugiaro, pero en aquellos tiempos funcionaban las cosas así. Si uno mira el trabajo de Giugiaro de los años 70, el grueso de coches son el mismo coche a distintas escalas. Tenéis el Hyundai Pony Coupé, que ahora acaba de recuperar Hyundai justo con Giugiaro, tenéis el DeLorean, el Lotus Esprit, el Sirocco y el Sprint y el Alfetta GT, todos con los mismos trazos comunes de líneas rectas plegadas en forma de origami a través de cantos también rectos, con esa forma de capó afilado, techo plano y caída trasera tipo fastback. Sea como fuere, el Alfa Sud Sprint apareció en el mercado como un coupé de tracción delantera con motor de 4 cilindros boxer, frenos de disco inboard en el eje delantero, discos en el puente trasero y un éxito comercial moderado. El coche se comercializaba hasta 1983, momento en el que el Alfa Sud desaparece y es reemplazado por el Alfa 33, que también salió en el canal, si recuerdas. Ese momento es aprovechado por Alfa Romeo para remozar el Sprint y cambiarle el nombre. Deja ese apellido Alfa Sud y ahora se llama Alfa Romeo Sprint a secas. Estamos ya en los años 80 y con ello Alfa Romeo decide actualizar la estética con mucho plástico negro y desaparición de cromados, usando paragolpes integrales de plástico, protecciones de plástico también negro en los laterales y una nueva calandra que también es de plástico negro. El interior también recibe un ambiente completamente remozado. El coche en todo caso sigue su formato de 2 volúmenes con capó plano y algo inclinado hacia adelante, aprovechando la baja altura del motor, seguido de un parabrisas bastante inclinado y un techo recto y la trasera de fastback que ya os hemos comentado antes. El diseño no es tan escultural como el viejo Giulia GT Bertone del mismo Giugiaro, pero sí que es totalmente fiel a la tendencia origami, acuñada y afilada del diseñador, que también había funcionado en los años 70 y que hoy apreciamos mucho tras unas décadas donde se veía vieja y sobrepasada. El interior es totalmente deportivo, pero la posición de conducción voy a decir que es un poco peculiar, muy Alfa Romeo. Como en el 33 cuando lo probábamos, os puedo contar que tenemos los pedales desplazados hacia la derecha, en el centro del volante está el embrague, el freno donde debería ir el acelerador y el acelerador casi detrás de la consola central. Los pedales están bastante atrás porque si os fijáis por fuera está el eje delantero y luego hay un hueco hasta el quicio de la puerta. Se echan los pedales hacia atrás para dejar espacio a tener el motor longitudinal delantero. Como la cadera respecto a los pedales no puede estar muy pegada, pues se echa también hacia atrás, pero el volante se deja donde debería de ir originalmente si fuese un coche de tracción delantera, así que queda el volante lejos si dejas los pedales donde debes, y si te acercas a los pedales con el asiento, pues lo que ocurre es que tendrás el volante donde debes, pero llevarás las piernas un poco agazapadas. Una posición muy italiana de conducción. El volante es un deportivo volante de cuero con 3 radios, con el centro aquí también redondito, todo circular. Nada de las chorradas actuales de tener el volante cortado, aunque justo en este coche es donde te vendría bien tener el volante cortado para que no se te quede la pierna atrapada entre el embrague y el propio aro que tenemos aquí entre las manos. Todo muy deportivo, ¿qué queréis que os diga? Los asientos también son deportivos, con pétalos que sujetan muy bien en las curvas. La posición es, de hecho, muy deportiva en términos generales. El ambiente interior estaba coronado por una moqueta de color verde para recordarnos la idea del cuadrifoglio verde, aunque en esta unidad, que es un 1,5 cuadrifoglio verde, la moqueta no salió verde de la fábrica. El cuadro está compuesto por 2 relojes circulares metidos en un cupolino cuadrado. El reloj de la derecha es el cuentavueltas y tiene anidado el volumen restante de combustible. En la parte central del cuadro hay luces de información, un manómetro de presión de aceite a la izquierda y un reloj de temperatura de refrigerante a la derecha, mostrando toda la información necesaria para controlar el estado del motor boxer que hay entre las ruedas delanteras. Las plazas traseras, os comentaba antes, tenían que dar servicio a 2 adultos. Lo cierto es que Giugiaro lo consiguió en el Alfetta GT, pero escalar el coche hacia un tamaño más pequeño en este Sprint hacía que el espacio se complicase un poquito, y aquí adultos van justos de altura al techo y también de espacio para las piernas contra el respaldo delantero. Curiosidad digna de mencionar es que las ventanillas laterales traseras se pueden abrir. El maletero, por su parte, cubica unos asombrosos 425 litros, que es una salvajada para un coche de 4 metros clavados. Tiene como ventaja el portón del maletero para cargarlo fácilmente, pero tiene la desventaja de un umbral de carga altísimo, que viene derivado del último mamparo transversal que da rigidez a la carrocería. Rigidez que, la verdad, a la carrocería no le sobra. El coche, os lo decía antes, para 1983 se actualizaba con componentes del Alfa Romeo 33, aunque la plataforma seguía siendo la de origen
del Alfa Sud. Debajo del capó delantero tenemos un motor boxer de 1,5 litros en esta ocasión. El bloque es de fundición, la culata es de aluminio, lleva 2 árboles de levas en cabeza en cada uno de los 2 bloques de la bancada. Al final llevamos 2 cilindros a un lado, 2 cilindros al otro. La inyección no existía porque llevaba, como os digo, 2 carburadores dobles, lo que llevaba era encendido electrónico. La potencia máxima que daba eran 105 caballos a 6.000 revoluciones por minuto, era capaz de estirarse hasta 6.500 y el par máximo aquí lo tengo convertido a Newton metro, era de 134 Newton metro a 3.000 vueltas. Hasta 3.000 casi que no había motor, después de 3.000 a 6.000 lo podías utilizar a través de la caja de 5 relaciones que va en prolongación. Si os fijáis, el eje delantero está aquí, el motor está por delante del eje longitudinal y hacia atrás está la caja que quedaría por aquí debajo mandando el par a las 2 ruedas delanteras. Una cosa curiosa es ver que estos motores utilizaban pistones de un enorme diámetro, concretamente este coche los tiene de 84 milímetros, la carrera es de solo 67,2 milímetros, es un motor súper cuadrado. ¿Y por qué se hacía eso? Pues para que el motor cupiese, porque si montas carreras más largas en motores boxer de este tipo, el motor te queda muy ancho y no cabría, así que se tira sobre todo para conseguir la cilindrada de pistones con mucho diámetro. El chasis era un monocasco reforzado con mamparos transversales por doquier. De hecho, tiene uno detrás del motor, justo antes del segundo mamparo que separa el habitáculo de la zona de motor y transmisión. La dirección era de cremallera sin asistencia con una lentitud marcada, con una relación de giro de 18,25 a 1, algo que ya comentamos en su momento probando el 33 familiar, con la idea de quitar peso en las manos y a pesar de ello, debido a la geometría, la caída y el avance que llevaba el coche, el volante no era nada ligero, lo vamos a ver después. El coche completo no llega a la tonelada de peso, se asentaba delante en una suspensión McPherson y detrás tiene un eje rígido suspendido en 2 muelles con 2 brazos longitudinales de control, una barra de control de panar y tirantes de control de BAT. El 62% del peso está en las ruedas delanteras, los frenos delanteros eran de disco y detrás llevaba tambores que habían llegado para todos los modelos procedentes del 33. Puede que podamos ahora hablar de cifras, pero lo primero es que escuches el sonido, porque el ronquido boxer no tiene igual. Y ahora sí, hablemos de números. Con 10 kilos por caballo el coche no era un tiro, pero era rápido para su época. El 80-120 lo hace en 7 segundos, 184 por hora son la punta cronometrada y el 0 a 100 cae en 10 segundos y medio, refrendados en su momento por la revista Velocidad de 1983 en la que Medina lo probaba. Me canso de deciros siempre en todos los usados hiperinteresantes prácticamente lo mismo. Este coche no es un coche de cifras. El 80-120 del BMW i5 eléctrico que probábamos el otro día, con sus 600 caballos, generaba una aceleración de 0,63 Gs. Es decir, te daba 0,63 de aceleración contra el asiento hacia atrás. Es con lo que te pegaba ese coche cuando estabas pasando de 80 a 120. ¿En cuánto lo hace el sprint? El sprint te mete en ese mismo tipo de aceleración 0,16 Gs pasando de 80 a 120. Así que está claro que no es el pull, el tirón de aceleración lo que marca la esencia de la conducción de este coche, sino las sensaciones que te da en términos generales de notar coche como máquina, conexión en carretera y cómo transfiere todas esas aceleraciones, vibraciones, sonido, banda sonora que acabáis de escuchar
el tacto de poder interactuar con él, de hacer el punta tacón, los esfuerzos en el aro de la dirección, como notas que se están generando, aceleraciones laterales que hacen trabajar a la huella del neumático, trabajar al chasis, trabajar al coche en general. Y todo eso es lo que hace que tengas una experiencia de conducción memorable, que te saque sonrisas, que te haga pasar un buen rato sin necesidad de ir a velocidades locas. Apenas voy a 60 por hora por aquí, pero ya voy notando cómo trabaja el coche cuando llego a las curvas, las paso a 50, da igual, lo sigo notando todo, freno, noto los frenos, entro en la curva, noto cómo trabaja el neumático. Todo eso es lo que hemos perdido con coches más pesados, con coches más tecnológicos, con coches más rápidos, más seguros, más todo, menos divertidos probablemente. Divertidos de otra manera lo son, claro que sí, pero es la sensación, el olor, el trabajo de un coche a carburación lo que enamora de estos aparatos. Un Alfa clásico, este Sprint, con posición de conducción clásica de Alfa Romeo y clásica de Alfa Sprint también. Pedales a la derecha, esta posición rara que os comentaba hace un rato, las manos más o menos estiradas, el culo cerca del asfalto, voy a decir. No voy todo lo alargado que me gustaría con los pies, no tengo esa posición de Gran Turismo más clásica, sino esa posición extraña que hace pensar que los maniquís que tenían en Alfa Romeo cuando diseñaban los coches debían de ser los mismos de Fiat y debían de tener brazos de orangután, casi como yo, y piernas súper cortas. No creo que los italianos de los años 70 tuviesen esa fisonomía. Más sensaciones del coche. Motor, me encanta el trabajo del doble carburador. ¿Sabéis eso que se dice de los coches de distribución variable cuando notas que cambia el diagrama de la distribución? Pues aquí lo notas cuando se abre el segundo cuerpo del acelerador. Llevar este motor más arriba de las 4.000 vueltas, de las 3.500, es cuando lo hace estar vivo, y justo en ese momento notas que tienes ese extra de aceleración. Si lo dejas caer por debajo de las 3.000 te va a faltar pegada, pero una vez que estés en esa zona, la banda sonora, la vibración y el empuje hacia adelante son maravillosos. Para eso hay que tener todo el rato el motor trabajando en esa zona buena de las 3.500 a las 6.000 revoluciones por minuto, y para eso tienes que trabajar el cambio, un cambio que tiene una palanca larga, que tiene recorridos, ¿cómo decirlo? Se clava fácilmente cuando entra en el sitio, pero no siempre es fácil atinar en el sitio en el que tienes que meter la palanca para que funcione. La segunda la recordaba peor, la verdad es que todos los Alfa Sprints que he probado y 33s tenían problemas con meter segunda, especialmente desde tercera. Recuerdo contarlo cuando probamos el 33 de Gochón. Aquí no es el problema, sinceramente, entra muy bien. Será la mejor caja que he probado nunca de un Alfa Romeo de este estilo fabricado en Nápoles. Hay cajas más rápidas, las germanas eran más mecánicas, notabas más el mecanismo cuando clavabas las marchas, y las japonesas pues claramente son mejores, pero acompaña esa sensación. La dirección podría ser más rápida, tiene la parte buena de que tiene un tren delantero tremendamente resistente al subviraje, especialmente a baja velocidad, tiene muchas ganas de girar, se jugaba con geometrías bastante arriesgadas por parte de Alfa Romeo en cuanto a avance, en cuanto a caída. Un perfil relativamente bajo de neumático, mucha anchura de neumático, 185 lleva este coche, que para un coche de los años 70 era mucho. Neumáticos radiales de perfil bajo con mucha anchura y mucha adherencia, pero ayudaba a aprovechar ese agarre que tenía el coche en el tren delantero. Eso hace que transmita mucho par de autocentrado el aro del volante. En cuanto empiezas a separar el volante de su parte central, el coche quiere retornarlo recto y hace que tengas bastante carga, mira, por hablar de la segunda, de volante, y hace que tengas que trabajar y hacer fuerza, pero gracias a esa fuerza también puedes notar mejor lo que está haciendo el coche, y es una dirección que te habla mucho. Es preciso, y si vas en carretera lenta, voy a decir, puedes jugar a entrar en los frenos en la curva, pegar un golpe seco de volante, y eso va a hacer que la trasera te ayude a iniciar el giro y a meter el coche en la curva. Si es curva más rápida, es un coche que tendría a ser subvirador, y eso le daba un poquito más de tranquilidad y facilidad a la hora de llevarlo, porque el tren trasero justo sigue por donde le está marcando el tren delantero. En medio del apoyo podías jugar con la carga del acelerador para que guiñase un poquito más, para que metiese un poquito más el coche dentro del vértice, así que todo lo que era la parte dinámica estaba muy conseguida. Lleva una suspensión relativamente dura para la época, pero hoy en día no nos parecería para nada dura. Hay que pensar que en los años 70, cuando se lanza este coche, luego cuando llega esta versión en los 80, pues era un coche que estaba todavía destinado a trabajar en carreteras más rotas, con más baches, con más agujeros, y en aquel momento
la suspensión podía parecer un poco seca, cosa que después cuando conduces el coche en asfaltos lisos como los de hoy en día, pues no parece un problema, la verdad. Me encanta hacer punta tacón con este coche, los frenos pueden ser un poquito escasos, no noto la diferencia por llevar tambores atrás, sí que tal vez con discos mejoras un poco la resistencia al calentamiento, pero hoy no vamos a poner a prueba justo esa resistencia al calentamiento de este Alfa Romeo Sprint. Lo que da es una tremenda sensación de nobleza y da mucha confianza para ir al ataque. Os contaba que llevar el Alfetta GT, que estéticamente es muy parecido pero dinámicamente no tiene nada que ver, era un coche más complicado por la instantaneidad en la que tenía de girar y el hecho de que si te animabas a acelerar muy pronto, pues se le iba a la trasera y tenías que reaccionar rápidamente con un contravolante. Aquí con un delantero es bastante más fácil salir pronto con el gas metido y es un coche que te permite leer muy bien lo que va a hacer en cada momento. El chasis se retuerce muchísimo y gracias a que no tiene un chasis muy rígido, esa torsión que tenemos constante, eso de que se vaya doblando junto con cuando va pisando la carretera, te deja notar y predecir los límites de adherencia y eso es lo que te permite leer intuitivamente, sin tener que pensar demasiado, lo que está haciendo el coche y lo que a su vez te da esa capacidad de tener confianza en lo que va a hacer, porque hace exactamente lo que esperas que haga y te lo va anticipando y avisando. Es ese tipo de trabajo intuitivo que se echa de menos en los coches modernos, donde tienes que tener fe en que tienen agarre y aunque tengan más agarre y más paso por curva, pues no te permiten leer tan bien las condiciones como sí permitía este Alfa Sprint. Tiene otras peculiaridades típicas de este coche, como por ejemplo el pilar B está súper retrasado respecto al asiento, si os fijáis, y eso hace que el cinturón esté muy atrás, y eso hace que el cinturón te quiera ahorcar todo el rato. Si os fijáis, me pasa justo por el cuello, justo por donde va el micro, yo creo que está rozando, de hecho. Eso hace que no sea un coche confortable en ese sentido, tienes mucha sensación de que vas muy cerca del techo. Fijaos que yo soy bajito y voy cerca del techo, tengo cerca el retrovisor, vas un poco como pegado contra la luneta delantera, porque intenta Giugiaro al diseñar este habitáculo en sacar partido a las plazas traseras, que tampoco son muy amplias, porque no deja de ser un coche de 4 metros justos, con un capó bastante pronunciado, con el motor bastante echado hacia adelante, comiendo batalla y comiendo espacio útil, algo que luego condiciona, pues como os digo, ese espacio habitable interior que estaba mejor aprovechado, vamos a decirlo, en el Alfetta GT, que también era un coche pues claramente más grande y también más caro, claro. El motor, siempre que lo he probado, me ha enamorado. Cierto es que en estas versiones a carburación se nota distinto a las posteriores inyectadas, siendo más peculiar en su entrega con el doble cuerpo, sobre todo cuando se abre ese segundo cuerpo. Aquí, para conseguir la máxima pegada, hay que tener el motor por encima de 3.500 vueltas y acelerador a fondo con carga máxima para que el motor esté respirando bien hondo desde el sistema de alimentación. Se nota el tiempo de carga de los carburadores de doble cuerpo, así que si abres progresivamente o abres de golpe el acelerador, no es lo mismo que venir ya con el motor cargado y lanzado. Si es el caso, construye progresivamente y con ganas la aceleración hasta el corte mientras te acompaña una banda sonora napolitana sin equivalente conocido, ya lo habéis escuchado. ¿Vale un Alfa Sud Sprint o un Alfa Romeo Sprint ya en esta versión como clásico de diario? Es un buen clásico para considerarlo para ir a eventos y cruzar España y cruzar Europa, irte a Italia a recorrer carreteras de curvas y irte a la costa, o hacer rallies de regularidad. La respuesta es un rotundo sí. Es el típico coche que, además siendo delantera, es fácil de llevar para rallies de regularidad, un coche noble, como os decía hace un rato, y luego no tiene problema para llevarte de viaje largas distancias, incluso aunque tengas que pisar autovía, autopista, porque es suficientemente rápido para moverse en el tráfico actual y suficientemente cómodo de suspensión y de dirección y todo lo demás. La única pega que le puedes poner es la maniobrabilidad a baja velocidad. Si lo vas a mover por ciudad, el clásico de diario, pues ahí este no cumpliría muy bien porque te hace trabajar mucho el aro del volante. Los consumos no son exagerados, 9 litros a los 100 se podía hacer de media, incluso algo menos, 8,5 en autovía, en autopista. Luego si te metes en ciudad se disparan y se van al cielo, claro que sí. Igual te mueves en 12 o algo así, conduciendo deportivamente o moviéndote por ciudad, pero tampoco me parecen exagerados para la época que estamos hablando. El gran problema de estos coches era tenerlo convenientemente carburado. O sea, llevar dos carburadores dobles eran dos carburadores a poner a punto, con dos cuerpos para poner a punto,
y tener buenos medios y también buena parte de arriba del cuentavueltas, sin que se ahogase luego cuando iba a bajar revoluciones, si le abrías mucho gas, era un arte. Este coche puesto a punto en Povedilla, pues la verdad es que funciona como un reloj y no tiene toses ni nada, pero he probado algunos que realmente necesitaban ajustes y es un aspecto muy a tener en cuenta si os vais a comprar uno de estos, para encontrar uno no solo que esté bien carburado, porque al final puede estar mal carburado, pero lo vais a poder arreglar. Lo importante es encontrar un buen mecánico que os lo sepa poner a punto, que no es tan sencillo. El Alfa Romeo Sprint y el Alfa Sud Sprint pertenecen a la familia de modelos más exitosa de Alfa Romeo, y es que el coche más vendido de Alfa Romeo es la mezcla entre el Alfa Sud y el Alfa Romeo 33 y sus derivados coupé. Es decir, si tuviésemos que coger el arquetipo del Alfa Romeo, no sería un trasera, sino sería un coche con motor boxer de 4 cilindros y tracción delantera. Es un aspecto curioso. En su momento este coche llegó a colocar 100.000 ejemplares. Hay 100.000 sprints que salieron a la calle. ¿Cuántos quedan en la calle rodando? Pues la verdad es que no tenemos idea de porcentaje, pero bastantes pocos. Sea como fuese, en aquel momento ese coche, el Sprint, era esa variante complementaria de la gama al principio del Alfa Sud, luego del 33, que ocupaba ese espacio de la gente que se quería comprar un compacto algo diferente a lo que tenían los demás. Hoy en día ese espacio lo ocupan los subs, los coupés ya ni existen, y si lo pensáis, incluso los subs se han merendado ya directamente a los compactos en general, así que ese espacio que teníamos antes con variantes distintas en los fabricantes, ahora directamente está consolidado todo en ese formato sub. ¿Cuánto costaba este coche nuevo? El equivalente a unos 10.000 euros. Si lo corregimos con inflación, nos vamos a 43.000. No era un coche barato. Era barato para lo que ofrecía cuando lo comparabas con el resto de rivales, pero 43.000 euros sería en dinero de hoy lo mismo que te costaría comprarte pues un Alfa Romeo Tonale, que sería la proyección más similar en cuanto a orientación de cliente que podemos encontrar para este coche hoy en día. La desgracia es que Alfa Romeo ya no tiene coupés ni grandes ni pequeños ni de ninguna tipología, básicamente, quitando el 33, que es una edición limitada. Y ahora supongamos que estás pensando comprarte uno. ¿Cuánto se pagan por estos? La verdad es que hemos visto una evolución tremenda en los precios de los sprints. Yo recuerdo que en 2002, que fue mi primer conato de compra uno de estos, podías comprarlo por 800, 1.000, 1.200 euros, porque era un coche totalmente devaluado que nadie miraba y casi todas las unidades que encontrabas estaban podridas, estaban llenas de óxido. Para 10 años después más o menos el coche ya había subido de precio, 10-15 años después, y se había colocado en la frontera de los 4 o 5.000 euros y eras capaz de encontrar una unidad que todavía funcionase. Las oxidadas ya se habían ido para entonces al desguace, pero desde ese momento, estoy hablando más o menos de 2018, 2019, hasta hoy el coche ha subido otro pastizal. Ha pasado de costar 4 o 5.000 a costar prácticamente 8 o 10.000, como vamos a ver ahora mismo en Wallapop. Y ahora es el momento de Wallapop en nuestro vídeo del Alfa Romeo Sprint, y lo que vamos a hacer es buscar pues Alfa Romeo Sprints, a ver cuántos podemos encontrar disponibles y a qué precios, para ver si me da un poco de depresión o si hay buenas unidades a buenos precios. Vamos a poner aquí Alfa Romeo Sprint. ¿Y qué ocurre? Que te salen todos los acabados Sprint de todos los modelos, así que esto no nos vale, así que vamos a tener que poner que el año máximo del coche es el 93, por decir algo, y ya nos vamos a barrer todos. Y tenemos por aquí pues unas cuantas unidades, no todas las que uno podría soñar, pero ya encontramos el hecho inequívoco de la subida de precios que os comentaba. Tenemos aquí unidades por 8.000, 11.000, 10.000... 12.500, la joya de la corona de los Alfa Sud. Este ya se tira ahí un rollito. 9.500 por este, que además ha estado bastantes veces a vender esta unidad, preparada para rallies de regularidad. 2.800 por este, que está en un estado lamentable. 9.995 para este. Es decir, el precio de tarifa que está colocando la gente para vender sus coches como usados es de 10.000. Y eso es precio ya de Alfetta GT. O sea que hay que pensárselo dos veces. La positividad del Sprint está en el que el mantenimiento es inferior en coste que el de un Alfetta GT. Vamos a abrir varias unidades por aquí, a ver qué nos podemos encontrar. Está andrajosa también. De momento la más atractiva en cuanto a precio es esta de 8.200 euros, situada en Alcalá de Henares. Fíjate, la tengo aquí al lado. 4 amortiguadores nuevos, distribución, bomba de agua, líquido de frenos cambiado, bla bla bla, caja de cambios en embrague cambiados. El coche tiene buena pinta, por lo menos en las fotos, tanto por dentro como por fuera,
Parece que no tiene corrosión. Tiene un tow ahí. Me llama la atención. El negro lo tiene bastante bien. Los asientos están bastante bien. El vano motor digno. Hay alguna cosilla ahí, algún tubillo de la admisión, pero bueno. Tiene buena pinta este coche. 8.200, el más barato que hemos encontrado, y además los paragolpes pintados del color de la carrocería. Lleva el kit Fender, de hecho, incluyendo el alerón trasero. Otra unidad tenemos por aquí, 11.000 para este del 88. En este caso está en Logroño. Mira, vamos de la ciudad donde vivo a la ciudad donde vivía. Un 1,7 del 88, última versión, la más potente, 140.000 kilómetros. Pues también tiene buena pinta a nivel de pintura, de carrocería. Este no lleva el kit Fender. No hay imágenes del interior, pero ya son 11.000 euros. 8, 9, 10, 11, son 3.000 euros más que el otro. Otro del 87, 10.000 por este. También buena pinta de carrocería. La verdad es que, a ver, han subido muchísimo, pero por lo menos los que se ven tienen buena pinta. La tapicería bastante gastada, pero bueno, tiene buena pinta. Es del 87, el precio no es el puesto. Simplemente no puedo ponerle o ponerle 0. Entonces, ¿cuál es el precio? Intercambio Alfa Romeo Sprint por 5 GT Turbo y TV pasada, bla, bla, bla. Cualquier duda, manden mensaje, no preguntar precio. ¿Cómo no preguntar precio? No entiendo nada. Si Pedro lo quiere cambiar, no lo quiere cambiar, está en corte. No tengo ni idea. 68.000 kilómetros. No entiendo nada el concepto de que el precio no es el puesto y que no preguntes el precio. Porque si el precio no es el puesto y no me dejas preguntar qué precio es, entonces ¿cómo sé qué precio tiene? Pedro, ayúdanos, ya te escribiré si no. No me gusta, por ejemplo, que tenga pintados con spray las salidas de aire del capó o por ahí alguna parte de la parrilla, pero bueno. Otra unidad, 12.500 del 81. Este es un Alfa Sud, este no es un Alfa Romeo Sprint. Este es del que todavía tiene los frenos Inboar en el eje delantero. El pre-restyling del 83, vamos. Pilotos traseros que son distintos, las llantas de chapa, no de aluminio. De Sprint Veloce, el interior con su terciopelo. El interior hay el vano motor con 2 carburadores separados sin el colector de admisión compartido. Neumáticos ahí, la joya de la corona, bla, bla, bla. Las fotografías lo dicen todo. Más info, contactar. En Sevilla 12.500. Está caro, pero la verdad es que tiene buena pinta y sobre todo es un Alfa Sud que son más raros los Alfa Sud Sprint que los Alfa Romeo Sprint. Otro por aquí, este está... Madre mía, cómo está este coche. Papeles al día y a mi nombre, impuestos pagados, motor arranca, sin nada especial que hacerle. De alta y a mi nombre, interior completo y en buen estado, color marrón, modelo edición limitada, Sprint Veloce. Actualmente repasado de óxidos y limpio por dentro y por fuera, en Tarragona, 90.000 kilómetros, pero escuchad, fijaos cómo está de carrocería. Esto en chapa tiene... No sé, sí, la foto esta es cojonuda, pero... La llanta trasera de aluminio cambiada, está el coche como desvencijado hacia adelante. ¿Es salvable este coche? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Y después plantearnos realmente qué inversión de por medio habría que meter, porque no tiene ni los paneles de puerta interiores. Yo creo que esto es un cachondeo lo que ha puesto en la descripción, no hay otra explicación. De hecho, no tiene ni matrícula visible por ningún sitio. 2.800, Tony, sí, pero joder, el trabajo que tiene este coche por delante... Pues por lo menos tiene 2 o 3.000 euros, 3.000 euros más bien de carrocería, y después ya hablaríamos de cómo está de mecánica, porque viendo cómo está de carrocería, esta unidad hemos dicho que está en Tarragona. Y último que os enseñamos, 9.995 por uno muy parecido al que hemos grabado. Rojito, buena pinta por vano motor, buena pinta interior, perdón. Muchos libros aquí, de Silvecio y demás. 10.000 euros del 87, solo 65.000 kilómetros en excelentes condiciones. Es un 1,5, 105 caballos, literalmente es la unidad que hemos probado, una unidad como la que hemos probado. Está en Girona. Moraleja, por 10.000 euros puedes comprar uno. Han subido muchísimo de cotización. Yo antes compraría un Alfetta GT que este coche o no. Pues depende del lío en el que os queráis meter. Lo bueno del Sprint es lo que os digo, que es más barato de hacer andar y menos lioso mecánicamente. Probablemente hay más recambio también. Pero claro... Tenéis estas dos opciones. Este que está maravilloso y no quiere hablar del precio y hay que hablar con él. No, el de 8.200 será el que creo que parece la compra más interesante, y luego me han quedado estas dos dudas con estos dos que me da por indagar más a mí. Cuéntanos, Alberto, cómo acabas con un Alfa Romeo Sprint, que más contado antes la historia es digna de contar. Bueno, sí, la verdad que tengo este coche hace 6 años. Era de mi tío Isidoro.
y bueno, que el hombre era agricultor y bueno, tenía un Nissan Patrol por allá por los 90 que lo tenía bastante destrozado, era para verlo, y le hacía falta un coche pues para ir a la ciudad o el fin de semana un poco más presentable, y en el 96 apareció con este coche que era de la hermana de un amigo suyo, de Eusebio. Y bueno, yo en el 96 cuando lo vi, pues bueno, era un coche raro porque era muy poco visto, pero comparado con un Calibra, un Probe, pues era una cosa un poco vieja y tal, pero la verdad que me gustó. Lo usó unos 6 años o así hasta que se compró un Montero más presentable, y luego ya a partir de ahí en 2002 le perdí un poco la pista. Yo sabía que lo tenía, pero y que digamos lo tenía un poco reservado para mí, la verdad, esa complicidad teníamos entre tío y sobrino. Y bueno, él desgraciadamente falleció 15 años después, y cuando llegó el turno de ver lo que había y tal, pues apareció este coche para mi sorpresa. Lo tenía en un granero, en una nave agrícola entre tractores, cosechadoras y tal, lleno de polvo, 15 años parado, y bueno, me hizo mucha ilusión, me lo quedé, lo limpié un poquito como pude, lo llevamos a Talleres Povedilla ahí en Madrid, a Juanjo, que es un especialista en Alfa Romeo, lo puse a punto y bueno, desde entonces es mi juguetito. Nada más sacarlo del granero, ¿arrancó o lo llevaste directamente a Povedilla sin probar? Ni se me ocurrió. Ni se te ocurrió. Ni se me ocurrió. Cogí una manguera, un cubo con la esponja y me puse a lavarlo para no llevarlo al taller con dos dedos de polvo y lleno de excremento de gallina, que es como estaba. Lo subimos a una grúa, que además ese día estaba nevando, fue en febrero, y se tiró un mesecillo ahí con Juanjo, pues estuvieron haciendo la distribución, cambiando líquidos, etcétera, lo que hiciera para pasarle TV y funcionar un poco, y bueno, y luego con el tiempo lo he ido limpiando y nada, lo conservo con mucho orgullo, la verdad. ¿Lo habías conducido cuando era todavía de tu tío o no habías tenido oportunidad? Sí, cuando me saqué el carnet en 2001 y cuando íbamos a verle al pueblo, pues me gustaba limpiarle un poco el coche y bueno, abría las puertas de la cochera y me daba una vueltecilla por el pueblo. Y bueno, entonces molaba mucho, pero en aquella época yo conducía un R11 también de carburación, que era de mi padre, mucho menos potente, pero tenía esa chispa de carburación, no era algo tan espectacular. Como has comentado, pues es un coche que en 2002 tampoco era gran cosa, ¿no? En aquella época se aspiraba a otro tipo de coches, pero que a día de hoy es algo brutal, la verdad, tener un coche así conducido es muy peculiar. ¿Cómo está el tema de los recambios? Bueno, la verdad que gracias a las redes sociales y tal, pues es fácil encontrar, bueno, fácil, dentro de lo raro que es, porque en España hay apenas estos coches funcionando, ¿no? Pero sí que se pueden encontrar sitios en eBay y muchas páginas de Instagram que venden recambios de Alfa Romeo carísimos. Debe ser gente que le quebró en los 80 o en los 90 el taller de Alfa Romeo y lo tienen lleno de piezas originales a un precio muy alto, ¿no? Pero bueno, entre desguaces y piezas, digamos, no originales, de estas se puede ir tirando un poco. Ya cosas muy específicas no he llegado a probar, pero lo que es el mantenimiento normal no estoy teniendo grandes dificultades. También es cierto que cuando veo algo a buen precio, algún intermitente, algún faro, alguna cosa así, lo compro preventivamente. Diógenes le llamamos a eso. Sí, tengo el taller lleno de juntas, faritos y tal, y bueno, como te comentaba antes, unos faros traseros hace 6 años, que son muy peculiares, los conseguí por 40 euros en eBay, y a día de hoy los he visto por 200, 300. Claro, como solo están esos originales, pues te piden lo que quieran. Es un poco, la verdad que es un poco complicado, pero bueno, va tirando. No es imposible, la verdad. ¿Alguna intención de venderlo, Alberto? Pues la verdad que no tengo tampoco la necesidad, y como es algo sentimental también, me gustaría que mis hijos, que ahora tienen 9 y 6 años, en el futuro lo condujeran. Y es un coche que mola, porque apenas lo uso a fin de semana, voy una vueltecilla pequeña, pero te saca una sonrisa, pero es un juguete de adulto, la verdad. Vas por la calle, la gente va mirándote, hace el sonido que todo niño hemos hecho cuando teníamos un coche de mayores en nuestras manos, cuando reduces, petardea, eso no tiene precio. Entonces, bueno, salvo que me vea en grandes dificultades, que espero que no, la intención es que no. ¿Vale? Pues muchas gracias, Alberto, por habernoslo dejado grabar. Nada, y muchas gracias a vosotros, que como te dije me hace mucha ilusión y muy agradecido, la verdad. Muchas gracias, Guille. Y ahora, cerrando este vídeo, habría que poner en contexto si este coche
vale 8.000 euros para invertir en él como clásico para tenerlo. Ya está en precios de un Alfetta GT, pero este coche ofrece otro tipo de perfil de conducción. Sin discutir demasiado las valoraciones, que son muy subjetivas y que dependen mucho de lo buscado que esté un coche y el aprecio que le tenga el que lo está vendiendo, lo que he de decir es que es un Alfa de estos que te transmite sensaciones. No es un trasera, no es un coche de estos de derrapar por potencia, no tiene la conducción delicada y de poco momento polar de inercia que tenía su primo Alfetta GT. Tiene un tarado mucho más de, ¿cómo decirlo?, tracción delantera deportivo, podríamos decir. Tiene más que ver con un compacto GTI de hace 10 años que con otro tipo de conducciones. El sonido es maravilloso, es súper peculiar y tiene todas esas características típicas de un Alfa Romeo de la época, de los años 70. Llevas los pies un poco echados para un lado, los llevas encogidos, el volante muy lejos, vas sentado hacia atrás, pero es ese coche que te transmite muchas emociones por su flexión de chasis, por el tacto de su dirección, por el tacto del motor. Toda esa combinación de factores lo hacen un coche disfrutón. Como todo coche clásico de su época, pues es un coche de esos que no te puedes chocar porque no tienes seguridad activa de ningún tipo, ni pasiva, así que es mejor no pegarse un tortazo con ellos, pero es un coche de esos que, como cualquier otro alfista, pues me encantaría tener en el garaje guardado. Y ahora, ¿qué más os voy a contar? Pues os voy a dejar oportunidad para que en los comentarios, como siempre, nos contéis si tenéis alguna experiencia con un Alfa Romeo Sprint, y yo no tengo nada más que contaros. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones, nos las podéis dejar ahí abajo. También os voy a plantear si os gusta más el Scirocco de primera generación que probamos o el Alfa Sprint. Vamos a poner ahí un duelo. Diego, ¿tú con cuál te quedas? ¿Le gusta más el Sprint, que es el diseño original? Bendito Giugiaro. De todas maneras, tendríamos que empezar nosotros a vender siempre el mismo vídeo a todo el mundo cuando hacemos vídeos promocionales, hacer un poco el Giugiaro. Es la manera de ganar dinero, tío. Hay que aprender de Giugiaro. Venga, con eso dejamos el vídeo. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¿Y te gusta Powerar? ¿Cansado de esperar nuestra nueva gorra? Por fin os puedo decir que ya va camino de producción. La tendremos con nosotros en primavera. ¡Aleluya! Y mientras llega, recordaros que podéis ayudarnos haciéndoos mecenas del canal. Los mecenas, junto con los propietarios de los usados sí pero interesante que han aparecido en el canal, comparten con nosotros un grupo de Telegram privado para estar al tanto de las novedades del canal, y además organizamos para ellos visitas y encuentros por toda España. El año pasado estuvimos en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, y ahora nos toca una visita al Museo y Circuito Fernando Alonso.